La casa antigua. Me mudé a la casa antigua sin pensarlo demasiado. Había estado buscando un lugar tranquilo, algo alejado del bullicio de la ciudad, y encontré una oferta que no podía dejar pasar. La casa, situada en las afueras, era grande, con un jardín descuidado y un aire decadente que, de alguna manera, me resultaba encantador. No me asustaron las paredes desconchadas ni las ventanas que no cerraban bien. Al contrario, pensaba que le daría un toque personal, que podría renovarla a mi gusto. No imaginaba lo que me esperaba. Desde el primer día, sentí que algo estaba extraño en esa casa. Había algo en el aire, algo pesado, como si las paredes mismas estuvieran respirando. Al principio, lo atribuía al cansancio de la mudanza, pero esa sensación no desapareció. Era como si algo, o alguien, estuviera observándome, siempre a mis espaldas. Decidí ignorarlo, pensando que era solo mi mente jugando trucos. La primera noche fue inquietante. Me acomodé en el salón, frente a la chimenea, con una copa de vino. Las luces parpadearon brevemente, pero nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando me levanté para cerrar las cortinas, algo me detuvo. Vi, en el espejo del pasillo, una sombra al fondo. Era borrosa, fugaz, como una silueta humana que se desvaneció tan rápido que pensé que me había confundido. Miré de nuevo, pero ya no había nada. El frío que sentí me recorrió todo el cuerpo, pero lo atribuí a la vieja estructura de la casa. A medida que pasaban los días, las cosas se ponían más extrañas. Empecé a escuchar ruidos por la noche, arrastrar de pies, como si alguien caminara por los pasillos. Al principio pensé que era la casa asentándose, pero pronto me di cuenta de que no era eso. Los ruidos seguían, y a veces parecían acercarse cada vez más. Pero cuando me levantaba para investigar, no había nadie. Solo un silencio pesado, denso, que llenaba cada rincón. Sin embargo, sabía que no estaba solo. La sensación de ser observado se intensificó. Había noches en las que me despertaba en mitad de la oscuridad, con la certeza de que alguien estaba justo al lado de mi cama. Miraba al techo, respiraba profundamente, pero no podía quitarme esa sensación de intrusión. Empecé a sentir presencias, sombras que se deslizaban rápidamente, como si se movieran en los bordes de mi visión. Pero cuando giraba la cabeza para verlas de frente, no había nada. Solo el eco de mi respiración. Una noche, después de un día particularmente largo, me senté en el sofá, agotado. Estaba a punto de dormirme cuando algo me hizo mirar hacia el pasillo. Vi, por un breve instante, una figura. No podía verla con claridad, pero la silueta era humana, alta, como la de un hombre. Lo peor fue que la figura estaba parada al final del pasillo, justo frente al espejo. No me moví, no respiré. Mis ojos no podían apartarse de esa presencia, y mi corazón latía tan fuerte que temí que la figura pudiera oírlo. Al principio pensé que era un sueño, pero no estaba dormido. No podía estarlo. Las luces seguían parpadeando y el aire estaba cargado de algo indescriptible. Me levanté lentamente, sin apartar los ojos del pasillo. Cada paso que daba hacia esa figura parecía hacer que el aire se volviera más denso, más difícil de respirar. Pero al llegar al final del pasillo, la figura desapareció, como si se desvaneciera en el aire. Mi primer impulso fue buscar una explicación lógica. Tal vez era la luz de la luna reflejada en el espejo, o tal vez una sombra de algo fuera de lugar. Pero algo dentro de mí sabía que no era eso. No era una sombra normal. Esa noche, al acostarme, cerré los ojos con la esperanza de que todo fuera una ilusión. Pero el silencio era insoportable. No pude dormir. Cada pequeño crujido de la casa, cada susurro del viento me mantenía en alerta. Finalmente, cuando el reloj marcó la medianoche, escuché algo que me heló la sangre. Un suave susurro, como un murmullo, provenía del pasillo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el susurro se hizo más claro. Era una voz, baja y gutural,
que repetía mi nombre una y otra vez. Mi piel se erizó. Sabía que no estaba solo. Salté de la cama, pero la casa estaba vacía. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Me acerqué al espejo, esa maldita superficie reflectante que parecía tener vida propia. Me miré fijamente. Y fue entonces cuando lo vi. En el reflejo, había algo detrás de mí. No lo sentí, no lo escuché, pero lo vi. Era una figura sombría, con ojos oscuros que me observaban con intensidad. Me giré rápidamente, pero no había nada. Solo las paredes vacías. El espejo, sin embargo, mostraba la figura de nuevo, como si se estuviera acercando. Mi respiración se agitó, mi mente comenzó a colapsar bajo el peso de la realidad. Ya no podía ignorarlo. Algo o alguien estaba dentro de esa casa, acechando en las sombras. La presencia se hacía más fuerte cada día, más palpable. Las voces, los susurros, las sombras, todo se estaba intensificando. Estaba atrapado en ese lugar y sabía que no podría escapar tan fácilmente. Cada vez que miraba al espejo, la figura parecía estar más cerca, más real. Y lo peor era que no podía salir de la casa, no podía dejarla. Algo me mantenía allí, atado a ese lugar, a esa maldición que había estado esperando desde mucho antes de mi llegada. Ahora, cada noche, escucho los pasos. Sé que está cerca. Y sé que, en algún momento, la figura dejará de ser solo un reflejo. 2. Música clásica. Lo primero que noté cuando llegamos a la casa fue la calma inquietante que rodeaba el lugar. Era una vieja construcción, algo gastada por el tiempo, pero aún mantenía una elegancia que parecía haberse desvanecido hacía décadas. Mi esposo, Tomás, estaba emocionado por haber encontrado un lugar tan asequible en las afueras de la ciudad, y yo, aunque algo escéptico, me dejé llevar por su entusiasmo. La casa había estado vacía por años, según el agente inmobiliario, pero para nosotros, parecía el lugar perfecto para comenzar una nueva etapa. La casa era grande, con pasillos que se extendían como laberintos y habitaciones que nunca habíamos visto todas, incluso después de haber pasado varias horas inspeccionando cada rincón. Lo primero que realmente captó mi atención fue la sala, particularmente un viejo piano de cola en una esquina. Estaba cubierto de polvo y parecía que no se había tocado en siglos, pero lo que realmente me pareció extraño fue el hecho de que, a pesar de la suciedad, el piano estaba perfectamente afinado. Las teclas parecían tan bien cuidadas como si alguien las hubiera tocado recientemente. Esa noche, mientras Tomás y yo organizábamos las cosas, una sensación extraña se apoderó de mí. Era como si algo estuviera observándonos, pero no podía identificar qué era exactamente. Esa misma noche, cuando nos preparamos para dormir, escuché algo lejano pero claramente perceptible. Al principio pensé que era el sonido de las tuberías o de algún animal que se había colado en la casa, pero al concentrarme, me di cuenta de que era música, suave, melodiosa. Una melodía clásica. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero no dije nada a Tomás. No quería preocuparlo, pensaba que tal vez me estaba imaginando cosas. Sin embargo, la música continuó. Como si estuviera proveniendo directamente del piano en la sala. No podíamos haberla escuchado a través de las paredes, ya que la puerta de nuestra habitación estaba cerrada. Decidí levantarme y comprobar si había alguien en la sala, pero cuando llegué allí, el piano estaba completamente en silencio, y las sombras de la habitación parecían más alargadas de lo normal, como si se estiraban en dirección al piano. Me sentí ridícula por asustarme, así que decidí volver a la cama y olvidar lo sucedido. Pero esa noche no pude dormir. La música volvía cada vez que me quedaba dormida, y cada vez que me levantaba para verificar, se encontraba la misma escena, el piano en silencio, pero el aire estaba extraño, denso, como si alguien estuviera observándome. A la mañana siguiente, decidí hablar con Tomás al respecto. Él, con su habitual actitud relajada, me dijo que seguramente el sonido era algo relacionado con las viejas instalaciones de la casa.
Pero esa tarde, cuando él se fue a trabajar, la música volvió, esta vez más fuerte, casi como si estuviera siendo tocada por manos invisibles. Ya no me atrevía a acercarme al piano. Cada noche, el sonido del piano se hacía más persistente. En las primeras noches, era solo una pieza suave, casi etérea, pero al pasar los días, la melodía se volvió más compleja, más cargada de una emoción inexplicable. No podía evitar sentir que algo se estaba acercando, algo estaba esperando a ser escuchado. Había momentos en los que la música parecía detenerse, pero luego regresaba, más fuerte, más urgente, como si algo me estuviera llamando. Una tarde, decidí hacer algo que nunca pensé que haría, abrir la tapa del piano. No podía soportar la idea de que pudiera haber alguien tocando en la oscuridad, así que quería saber qué estaba pasando. Lo que encontré me dejó helada. Dentro del piano, sobre las teclas, había una sola carta, descolorida por el tiempo, con una letra que no reconocía. La leí en voz baja, temblando. Si escuchas esta melodía, es porque es tu momento. Estás aquí para revivir lo que se detuvo hace mucho. El mensaje me estremeció, pero no me detuve. Decidí ir a la antigua biblioteca de la casa para investigar más sobre su historia, y lo que descubrí me hizo desear nunca haber tocado ese piano. La casa había pertenecido a un pianista famoso que había muerto en circunstancias misteriosas. Se decía que su música nunca cesó, incluso después de su muerte, y que su espíritu seguía tocando en las noches. Esa noche, Tomás se quedó trabajando hasta tarde, y yo me quedé sola, con una creciente sensación de terror envolviéndome. La música comenzó una vez más, pero esta vez, en lugar de simplemente escucharse desde el piano, comenzó a llenar toda la casa. La melodía parecía rodearme, como si viniera de todas partes, cada vez más fuerte, hasta que sentí que estaba dentro de mi cabeza. Me levanté rápidamente de la cama y corrí a la sala. Allí, el piano estaba cubierto por una capa gruesa de polvo, pero las teclas se movían solas. La melodía no era humana. Era otra cosa. Algo más antiguo, más profundo. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre, una sombra alargada, difusa, que se deslizaba por el suelo, acercándose a mí. Su figura no era humana, pero parecía estar formada por la misma melodía, como si las notas se materializaran en ella. Antes de que pudiera gritar, la sombra desapareció en el aire, y la música se detuvo de golpe, dejándome en un silencio absoluto. Mi respiración se aceleró mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. No quería creerlo, pero algo dentro de mí sabía que lo que había visto era real. Esa fue la última noche que pasó en la casa. Cuando Tomás llegó esa mañana, le conté todo, pero no me creyó. Pensó que estaba paranoica, pero yo sabía que algo había despertado en esa casa, algo que nunca debía haber sido despertado. Nunca volví a escuchar la música, pero la sensación de que algo nos observaba permaneció. Y ahora, cada vez que cierra los ojos, puedo oír esas notas, esa melodía que me llama desde algún lugar en la oscuridad, esperando a ser escuchada una vez más. 3. Fotografías de ella misma. Desde el primer día que me mudé a la casa, algo no estaba bien. La casa era antigua, con ventanas que crujían al más mínimo viento y puertas que, por alguna razón, nunca cerraban del todo. La pintura se caía a pedazos y el aire estaba espeso, como si el tiempo hubiera dejado su huella en cada rincón. Pensé que era normal, una casa vieja, con historia. Quizás la presencia de la historia misma era lo que la hacía tan inquietante. Mi primera noche fue tranquila, o al menos eso pensé al principio. Después de una larga jornada de desempacar, me recosté en la cama, exhausto por todo el trabajo. Pero algo extraño me despertó a mitad de la noche. No era un sonido, no exactamente. Era como si el aire mismo estuviera cargado de algo, una presión inexplicable que me envolvía. Me levanté de la cama, sintiendo el suelo frío bajo mis pies descalzos, y me dirigí hacia el pasillo. Lo primero que noté fue que la casa parecía más oscura que antes.
A pesar de que la luz de la luna entraba a través de las ventanas, todo se veía envuelto en una especie de sombra espesa, como si algo estuviera absorbiendo la luz. El pasillo estaba más largo de lo que recordaba, y mis pasos se escuchaban demasiado fuertes, resonando en las paredes, como si la casa me estuviera llamando. Cuando pasé por la sala, vi algo extraño. En la mesa de café, había una fotografía que no recordaba haber dejado allí. Me acerqué y la recogí. Era una foto en blanco y negro, antigua, de una mujer que no conocía. Su rostro era serio, casi sombrío. Lo más extraño de todo fue que ella me estaba mirando directamente, sus ojos parecían fijos en los míos, aunque la foto fuera de otra época. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Me devolví a mi habitación, colocando la foto sobre la mesa junto a mi cama. No estaba seguro de si mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero algo no estaba bien. Cerré la puerta con más fuerza de lo habitual y traté de convencerme de que todo era solo un producto de mi cansancio. Sin embargo, al día siguiente, la foto desapareció. La busqué por toda la habitación, revisé debajo de la cama, en los cajones, pero no la encontré. Pensé que tal vez había soñado todo, o que había sido mi imaginación. Después de todo, en las casas viejas a veces pasan cosas raras, ¿no? Esa misma noche, antes de dormir, noté que el espejo en la pared del pasillo reflejaba algo extraño. En lugar de reflejar el pasillo vacío como era habitual, reflejaba una imagen distorsionada de la habitación. Vi mi cama en el reflejo, pero no estaba solo. Había una figura detrás de mí, una sombra que se movía. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el silencio. Sin embargo, el reflejo seguía allí, mostrándome la figura moviéndose cada vez más cerca. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la presencia de esa figura observándome, como si estuviera justo al borde de mi cama, esperando que despertara. Pero no me atrevía a abrir los ojos. Mi respiración se volvió más y más pesada mientras el miedo se apoderaba de mí. Al día siguiente, una sensación de parálisis me envolvía. Estaba atrapado, sin poder moverme, sin poder huir de esta casa que me estaba consumiendo. Cada rincón me observaba. Cada sombra parecía tener vida propia. Comencé a ver más cosas extrañas, objetos que se movían por sí mismos, puertas que se cerraban con violencia sin que nadie las tocara, susurros que venían de lugares vacíos. La gota que colmó el vaso fue cuando, una tarde, mientras ordenaba el salón, encontré una nueva fotografía. Esta vez, no era una foto antigua. Era reciente, de mí. Yo estaba en la foto, de pie frente a la casa, mirando hacia la cámara. Lo peor de todo es que, en el fondo, a través de una ventana rota, pude ver la misma mujer de la foto antigua observándome. No pude entender cómo esa foto había llegado hasta allí. No había tomado esa foto, ni nadie más lo había hecho. Al final, no pude más. La presencia de esa mujer, su mirada fija sobre mí, y esas fotos misteriosas comenzaron a corroer mi mente. Cada noche veía a la mujer en los espejos, en las paredes, en las fotos. Sentía que estaba viva, que no pertenecía al pasado, que había estado esperando por mí, en cada rincón de esa casa. A medida que los días pasaban, me di cuenta de algo aterrador, nunca estuve solo. Ella me estaba observando, y no solo en las fotos. Estaba allí, dentro de mi mente, dentro de la casa, esperando. No sé qué sucedió después. Una parte de mí no quería saberlo. Dejé la casa esa misma noche, con la esperanza de que nunca más volvería. Pero siempre me pregunté, ¿cómo sabía ella todo sobre mí? ¿Cómo pudo entrar en mi vida de esa manera? Y aunque me mudé lejos, a un lugar más seguro, siempre sentí que la mujer seguía conmigo, observándome desde algún rincón oscuro, esperando el momento adecuado para volver. 4. El amigo invisible. Nunca creí en los fantasmas ni en lo paranormal. Siempre pensé que esas historias eran inventos para asustar a los niños o explicaciones fáciles para lo inexplicable.
Pero todo cambió cuando nos mudamos a esa casa. Era una casa antigua, de esas que tienen más de un siglo de historia, con su fachada desmoronada y las ventanas que crujían con el viento. A mí me encantaba su aire misterioso, ese tipo de lugar en el que siempre te sientes como si algo estuviera a punto de suceder. Nos mudamos con mi esposa y mi hijo, buscando algo tranquilo, un escape del bullicio de la ciudad. Al principio, todo parecía perfecto, incluso pintamos las paredes y cambiamos los muebles. Pero algo no estaba bien desde el principio, aunque no podía señalar qué era exactamente. Fue una noche en particular la que comenzó todo. Mi hijo, de apenas 6 años, pasó toda la tarde jugando en su habitación, como si no hubiera nada extraño en esa casa. A la hora de la cena, mientras comíamos, se levantó y comenzó a hablar con alguien que no estábamos viendo. Le preguntó a quién estaba mirando, pero él solo le escuchó, con esa sonrisa que los niños tienen cuando están entretenidos con algo que no entienden. «Es mi amigo», dijo, señalando hacia el rincón de la habitación donde las sombras parecían bailar de forma extraña. No había nada allí, por supuesto. Lo ignoré, pensando que solo estaba inventando un amigo imaginario. Pero esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché una voz susurrando en la oscuridad de la casa. No era mi hijo, ni mi esposa, era un susurro suave, pero claro, como si alguien estuviera hablando en voz baja justo al lado de mi cama. Me desperté de golpe, el corazón acelerado. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. La casa estaba silenciosa, como siempre, pero esa sensación de incomodidad persistió. Pensé que estaba soñando, que mi mente me jugaba una mala pasada. Sin embargo, la sensación no desapareció. Al día siguiente, mi hijo se levantó temprano y, en lugar de ir a la cocina, fue directo hacia la esquina de su habitación, donde había estado hablando con su amigo la noche anterior. Mi esposa y yo lo observamos desde el pasillo. Estaba sentado allí, con los ojos muy abiertos, mirando al vacío. Al principio pensé que estaba absorta en su propio mundo, pero algo no me dejó tranquilo. «¿A quién estás mirando, hijo?», le preguntó, tratando de sonar relajado. Él no me respondió de inmediato. Solo señaló hacia la esquina y dijo, «Ahí está, mamá, ahí está». Mi esposa se acercó, alarmada, y lo abrazó, intentando calmarlo, pero él seguía insistiendo que había algo allí. Esa tarde, cuando mi esposa y yo estábamos en la cocina, escuchamos unos pasos suaves desde el piso superior. Pensé que era el niño corriendo, así que subí para regañarlo por estar saltando por la casa. Pero, al llegar al pasillo, todo estaba en silencio. No había señales de mi hijo. Caminé por el pasillo y, al asomarme a la habitación, vi a mi hijo mirando directamente hacia el espejo de la pared, con una expresión vacía en su rostro. No se movía. Algo en su mirada me heló la sangre. De repente, un escalofrío recorrió mi cuerpo. No estaba solo en esa habitación. Podía sentirlo. Como si una presencia invisible estuviera observándome desde la oscuridad. Tragué saliva y traté de calmarme, diciendo que todo estaba bien, que mi mente jugaba trucos. Pero no lo estaba. Mi hijo empezó a hablar en voz baja, como si estuviera respondiendo a alguien, aunque no había nadie más allí. «Sí, lo sé», dijo con una voz que no era la suya, profunda y áspera. Me dijo que todo está en su lugar, que debemos esperar. Mi estómago se revolvió. Le pedí que se apartara del espejo y, sin pensarlo, lo tomé de la mano y lo llevé de nuevo al comedor. Pero el peso en la habitación no desapareció. Esa noche, después de acompañar a mi hijo, me quedé despierto un rato, pensando en lo que había pasado. Quería creer que todo tenía una explicación lógica, pero las cosas empezaban a sentirse demasiado reales, demasiado extrañas. La sensación de estar observada no me dejaba tranquilo. Finalmente, me quedé dormido, pero mi sueño fue perturbador. Soñé con una figura sombría, alta, delgada, de piel pálida, que se acercaba lentamente hacia mi cama. Su rostro estaba oculto por una capucha,
y cada vez que intentaba moverme, no podía. El peso sobre mi pecho me impedía respirar y el susurro se hacía más fuerte hasta que me desperté de golpe, jadeando por aire. Las noches siguientes se volvieron un tormento. Mi hijo comenzó a hablar cada vez más con su amigo. Le decía cosas que no podía entender y más de una vez lo encontré parado frente al espejo, mirando al vacío. Una noche, decidió poner una cámara en su habitación, con la esperanza de que pudiera grabar algo que explicara lo que sucedía. Cuando vi las imágenes al día siguiente, me quedé paralizado. En la grabación, mi hijo aparecía hablando en voz baja, como siempre, pero lo inquietante era que, detrás de él, podía ver una sombra, muy débil, moviéndose en la pared. No se veía de forma clara, pero la presencia era inconfundible. Al día siguiente, fui a la iglesia, buscando respuestas. El sacerdote me miró con una expresión preocupada cuando le conté lo que ocurría. Después de escucharme, me dijo algo que jamás olvidaría: no todas las presencias que encuentras en una casa son benignas. Algunas vienen con un propósito oscuro. No sabía qué hacer. Sentía que la casa nos estaba consumiendo, que algo estaba acechando en sus rincones. La presencia era cada vez más fuerte. Mi hijo dejó de ser el niño alegre que había sido, y en su lugar había alguien que hablaba con voces extrañas y su mirada se perdía en la oscuridad. Una tarde, me encontré sentado en el suelo de su habitación, mirando fijamente hacia la ventana. Al preguntarle qué hacía, me respondió, con una sonrisa extraña: estoy esperando. Él me dijo que pronto todo terminará. Eso fue lo último que me dijo antes de que comenzaran a suceder cosas peores. En la siguiente noche, la casa se inundó de un frío intenso, mucho más de lo que una vieja casa como esa podría soportar. Oímos ruidos desde el sótano, como si alguien estuviera arrastrándose por el suelo, pero cuando bajé, no había nada. Entonces, el espejo en el pasillo comenzó a empañarse por dentro, formando figuras que se movían. Miré fijamente y vi algo que no pude soportar: una figura alta, con ojos vacíos, observándome. Y luego, susurrando en mi oído, escuché la misma frase que mi hijo había repetido antes: todo terminará pronto. Ya no pude quedarme más. Nos fuimos de esa casa, dejando atrás la pesadilla. Pero aún, en las noches silenciosas, puedo escuchar las voces. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.